Pues miren, ya hace unas semanas cumplimos pues, el aniversario de la congregación, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la palabra que nos dieron? ¿De qué se trató esa palabra? ¿El aniversario? Ajá, la del aniversario. Vino el pastor Pablo Cancino y predicó una palabra. Dime. Como los tiempos, ¿no? Ok, acá dicen de los tiempos. ¿Alguien más? Ok, Luis dice de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para el propósito correcto. Muy bien, Luis. Ok. ¿Alguien que quiera complementarle? Eso fue lo que se me quedó justamente. Pues que era muy importante conocer también tu llamado para saber para qué Dios se había creado. Sobre todo, pues seguir siempre como la guía de Dios para estar en el momento correcto. Muy bien. Ajá. Y mientras él hablaba, eso fue al inicio, habló de una palabra que cuando estaba yo escuchando la palabra fue una de las que saltó, resaltó. Sí les sucede eso a ustedes, ¿no? Que están tal vez oyendo un canto o viendo hasta un programa de televisión o o en la calle o en un anuncio, en lo que sea, y de repente hay algo que brinca, como que resalta de lo demás, y a veces es Dios hablándonos, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba escuchando la prédica de ese día, hubo una palabra que resaltó y él habló acerca del orden. Que era importante el orden para poder cumplir el propósito de Dios y tu llamado, ¿ok? Miren, cuando Dios creó a Adán y a Eva, en el principio, Él les dio una orden. ¿Alguien recuerda cuál fue? No comer del fruto de la... Ok, bueno, ok, sí. Pero al formarlos les dijo otra cosa que tenían que hacer. Ajá, fructificados y multiplicados, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que tenemos que dar fruto y tenemos que multiplicarnos. Eso es en todo. La pregunta es, ¿estás dando fruto? Y eso es personal. ¿Estoy dando fruto y me estoy multiplicando? Son dos cosas diferentes. Tienen que ver una de la otra, pero son un poco diferentes. Fíjense que mi esposo es muy dado a ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Cuando se toma muy en serio lo que Dios también le dijo a Adán, ¿verdad? De que le pondrás nombre a todas las cosas, ¿no? A los animalitos, a todo. Pues Abel es muy de ponerle nombre a las cosas, aunque ya tienen nombre, ¿ok? Le pone nombre al carro, le pone nombre a la olla, le pone nombre a todo. y en nuestro caso, ese ventiladorcito, ese negro que está ahí, él le puso nombre. Se llama Ponchito. Tiene cara de Ponchito, ¿verdad? Bueno, y yo les quiero compartir un poquito como un ejemplo de esto. Efraín, ¿me puedes ayudar a desconectarlo, por favor? Y a traerlo al Ponchito. Ahorita se los regreso a los que están. Gracias. Sí. El poncho. Gracias. O acá, si quieres, para que lo vean. No, así, miren. Resulta que todas las cosas son creadas con un propósito, ¿cierto? O sea, bueno, así debe de ser. Y cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él tenía un propósito. Todos los que estamos aquí, todos, sin faltar uno, todos tenemos propósito. Dios no hace las cosas a la ver ahí que sale. No. Él desde el principio sabe el fin. Desde un principio Dios sabe nuestro final. Desde un principio Él tuvo una motivación por el cual crearte a ti. ¿Ok? Cuando
la persona que ideó los ventiladores, él tuvo un propósito. O sea, él dijo, ay, hace falta manifestar en el mundo algo que nos aviente aire, porque está haciendo mucho calor. Y se necesita un objeto que nos refresque y que nos ayude a no estar sude y sude. Entonces, él dijo, voy a hacer, y se le ocurrió decir, un ventilador, ¿sí? Un ponchito. Entonces, él hacía así, los ingenieros, los arquitectos que construyen casas y demás, tienen que hacer como un bosquejo, ¿no? Supongo, o algo así, ¿no? Como dibujar, tener un diseño. El que hizo el ventilador dijo, ¿qué se necesita para que el objeto eche viento? Y entonces se empezó a decir, le tengo que poner desde el motor, ¿cómo voy a hacer el motor? ¿Qué debe de tener? ¿Qué alambres? ¿Qué tornillos? ¿Qué todo? ¿Qué cables? Luego, tiene que tener aspas, porque si no, ¿cómo echa aire, no? Entonces, le voy a poner las aspas, pero las aspas no tienen que estar abajo. Las aspas tienen que estar al frente, porque si no, ¿cómo voy a echar aire, verdad? Entonces, cada cosa tiene su lugar para que el objeto cumpla su propósito. Y así es en nuestras vidas. Ahora, fíjate bien. ¿Alguien me ayuda con eso? Ya regresa Ponchito a su lugar. Y también le puso una rejita, ¿verdad? Porque ha de decir, a lo mejor al inicio no tenía rejita, pero alguien le metió el dedo. Pero a alguien se le ocurrió meterle el dedo y ¡pum! Y dijo, mejor hay que ponerle rejita, porque hay niños. Bien, fíjense bien, orden y propósito. Entonces, el orden va de la mano con el propósito. Sin orden, no llevamos a cabo el propósito. El orden es disposición, el orden es estructura, el orden es jerarquía, el orden es armonía, el orden es equilibrio. Para que las cosas fluyan y funcionen, debe de haber orden. Cuando hay desorden, hay caos. Y cuando Dios creó al mundo, dice que el mundo estaba como desordenado y vacío. Y Dios empezó a crear y Él puso las cosas en orden. Los diseños de Dios tienen un orden. Sin ese diseño las cosas no funcionan. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes cuál es el diseño, por ejemplo, para el matrimonio? El matrimonio es un diseño de Dios, de Él. El hombre ha querido hacer y deshacer y decir y cambiarle, pero ¿qué crees? Si no es conforme al diseño original, no funciona. Así es. Los diseños de Dios funcionan si nos ajustamos al orden que Dios dice. Si no, no sirven, no funcionan. La familia es un diseño de Dios. Si no nos ajustamos al diseño que Dios estableció, ¿qué crees? No funciona la familia. No funciona. Se necesita el orden que Dios estableció para llevar a cabo un propósito. Vamos a ir a nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Estos versículos
versículos son muy conocidos, muy conocidos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Vamos a aventarnos hasta ahí. ¿Alguien que me ayude a leerlo en voz alta? Hermano Roberto, adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén, ahí está. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, todos, dice, no hay justo, ni aún uno. Todos, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. ¿Sabes qué? Busqué en el texto en griego, en el original, pues, no tengo el original, pero las aplicaciones nos ayudan, ¿verdad? Y dice que desviaron, esa parte de todos se desviaron, o sea, todos evadieron, todos declinaron, o sea, Dios dijo que algo era justo, Dios dijo, este es el diseño, esta es la manera que se tiene que hacer, pero el hombre dijo, así no, yo no quiero hacerlo así. Entonces todos se desviaron del diseño, todos declinaron, dijeron, ay no, yo no quiero, no me gusta así. Y lo que dice después, dice, a una se hicieron ¿cómo? Inútiles. A una se hicieron inútiles. O sea, que si yo no estoy en orden, ni en el propósito, yo me hago inútil. Dios tiene un propósito para tu vida. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el propósito por el cual fuimos creados? ¿Estás cumpliendo ese propósito por el cual o para lo que Dios te creó? Porque aquí dice que si no, ¿qué estamos siendo? Inútiles. Está muy tremendo eso, ¿verdad? Y me puedes decir, fíjate bien, el propósito es ¿para qué fui creado? Para nosotros los cristianos, el propósito es la intención original, el deseo y determinación que Dios tuvo al darnos vida. El deseo que había en el corazón de Dios, la determinación que Él tuvo para darte vida a ti. Hay un deseo, Dios quiere que tú hagas algo, manifestar en esta tierra algo que es de Él, ¿sí? Por ejemplo, dijimos el ventilador, se tenía que manifestar un objeto que diera aire para ayudar, ok. Dios, ¿qué quiso hacer con tu vida? ¿Qué ha querido hacer con tu vida? Hay algo que tú disfrutas cuando lo haces. Esa es una de las, se podría decir, características. Debe de haber algo que tú disfrutes hacer. Hay algo que te salga casi como natural, que quieras. Y hay algo por el cual sientes que tu corazón se enciende para llevar a cabo. Y hay algo que tú ves esa necesidad en los que te rodean. El que es llamado para adorar, por lo regular va a decir, es que aquí hace falta que le adoren a Dios. Aquí hace falta que venga el ambiente del cielo aquí a esta tierra y se manifieste. Y luego el que ora, el que es intercesor de corazón va a decir, aquí a lo que hace falta para resolver este problema es que doblen sus rodillas y que nos pongamos a orar. ¿Cierto? Y habrá otros, hace falta eso, o ver la necesidad. Aquí hace falta, la gente está sufriendo por esto. Necesita que les den de comer. Esta gente no tiene casa, necesitan que le den casa. O sea, como dijo el pastor Pablo Cancino, ¿sí lo recuerdan? Ese dicho que dijo, el que ve la mugre,
Es porque trae el trapito en la mano, ¿verdad? O sea, tú tienes el trapito. Si tú ves una necesidad, es porque también en la mano tienes el trapito para limpiarlo. Sabes de una necesidad, Dios te ha dotado con lo necesario para suplir esa necesidad, ¿ok? O para buscar la manera de hacerlo. Entonces, yo quiero que veamos el orden en 3 áreas. El orden y propósito. Podemos verlo de manera personal. Pero mientras estaba viendo lo que es la palabra, lo que iba a predicar, hay algo que Dios puso en mi corazón mucho, que es la familia. El orden y propósito de la familia. Y también la otra área, uno es personal, otro es familiar y el otro es el propósito nosotros como iglesia, ¿ok? Dios nos ordenó fructificar y multiplicaros. Cuando algo va a dar fruto, la semilla antes de dar fruto, dice Jesús mismo dijo que tenía que pasar algo. ¿Alguien recuerda? Sí, ¿qué? La semilla tiene que morir antes de dar fruto. Y por ejemplo, en los panes, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿recuerdan que tuvo que pasar primero para que después Jesús los multiplicara? Bueno, que ahí se los partieron, pero primero, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué? Lo reunieron, o sea que alguien tuvo que ¿qué? Quedar. Si queremos multiplicarnos, tiene que haber alguien que esté dispuesto a dar. Sea en lo personal, si tú quieres multiplicarte, tienes que dar. Si es en lo familiar, si tú quieres multiplicar tu influencia, si tú quieres multiplicar paz en tu casa, si tú quieres multiplicar el amor, el perdón, la humildad, tú primero tienes que dar. Y tienes que dar eso que estás pidiendo. Eso que quieres que se multiplique. Porque, por ejemplo, las semillas, si yo siembro una semilla de limón, ¿qué me va a dar? Limones. Así también, ok, en mi casa no hay paz. Tienes que dar paz. Y tienes que estar dispuesto a morir en eso. Si tú dices, es que me colma la paciencia, bueno, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que nazca ese fruto en tu familia? Ahora, cada uno de nosotros somos responsables por lo que Dios nos entrega. Todos y cada uno de nosotros. Si tenemos una familia, somos responsables de esa familia. Y, a ver, por ejemplo, en la familia, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Vamos a ver un poco del orden en la familia. Yo no sé, Dios puso eso en mi corazón y pues eso vamos a predicar. Muy bien. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Cuando Dios nos da una familia y nos da la bendición de tener hijos, nos da también la responsabilidad de cuidar de ellos. A veces como mamás o papás estamos muy afanados, muy estresados, que no ponemos atención al diseño de Dios. Pero fíjate que si queremos que funcione la familia, tenemos que ajustarnos al diseño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros como papás?
¿Y qué es lo que Dios pide en especial, para ser sincera? Del varón de la casa. Aquellos que tienen hijos, escuchen. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9 dice así: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Guardarás estos mandamientos que te doy hoy en tu corazón. Y nos dice algo más. Fíjense bien, dice: Lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En Deuteronomio 11, 18 al 21 dice: Grabarán estas palabras en el corazón y en la mente de sus hijos, y las atarán como señal en la mano y las pondrán entre los ojos. Enseñarán a sus hijos a guardar todos los mandamientos de este pacto, para que amen al Señor su Dios, caminen en sus caminos y guarden sus mandamientos, preceptos y ordenanzas. Salmo 78. Esta parte me gusta mucho. Dice: las cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, no las ocultaremos a sus hijos, sino que las declararemos a la generación venidera, las alabanzas del Señor y su poder y las maravillas que hizo. Porque estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, que mandó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera las conociera. Y los hijos que habían de nacer y se levantaran y las contaran, ¿a quiénes? A sus hijos. Fíjate qué tremendo. Dice Dios: si tú quieres tener éxito en tu familia, con tus hijos, tienes que enseñarle la palabra. Amén. Tienes que desde pequeño mostrarles cuál es el camino correcto. A veces creemos como cristianos, con que vengan a la escuelita bíblica. ¿Sabes cómo surgieron las escuelitas bíblicas? La escuelita bíblica surgió en Estados Unidos. Hace muchos años, entre las guerras civiles y todos los problemas que tuvo el país, cuando vinieron los primeros cristianos a Estados Unidos, los puritanos, vieron que había niños que asistían a las congregaciones, pero no iban sus papás con ellos, porque esos niños eran huérfanos. Sus padres habían muerto, había niños en la calle, y los mismos cristianos les decían: vamos al templo. Los llevaban al templo, a la congregación, pero como no tenían quien les enseñara la palabra, se les ocurrió: vamos a hacer un tiempo para enseñarles de la palabra. Así surgió la escuela dominical, para niños que no tenían padres que les enseñaran la palabra. Así que ni tú ni yo podemos decir: que les enseñen en la escuelita bíblica y ahí nada más. No, se necesita que nosotros como padres les enseñemos la palabra. Eso es lo que Dios va a demandar de nosotros. ¿Cuánto tiempo destinamos en hacer esto? Los que tenemos hijos. A la semana. ¿Cuánto tiempo? Decimos: vénganse, vamos a estudiar, a ver el varón de la casa, el que congrega a los hijos y a la esposa para enseñarles de la palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos en enseñar la palabra? Si queremos que haya éxito, tenemos que cumplir el orden de Dios, en los diseños de Dios, y Dios va a bendecirlos. Ok. Dios dice también en Efesios, esto va a ser rápido, no se preocupen. Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice así: las casadas
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ok, aquí dice, la mujer casada debe de estar sujeta a su marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Amén, dicen los hombres. Amén, gloria a Dios. Pero, ¿sabes? Gloria a Dios, así con ganas, ¿verdad? Pero fíjense, qué tremendo está eso. Porque ahí mismo, bueno, yo digo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, soy mujer. Pero ahí dice el por qué tenemos que estar sujetas a nuestro marido. ¿Sí ven por qué? ¿Por qué? Porque se supone que Dios es la cabeza. Ok, dice, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Así que, como cabeza, Él va a rendir cuentas sobre nosotras. Así que ya no es como, amén, gloria a Dios, porque pues realmente cuando estés delante de Dios, al que le va a pedir cuentas es a ti, varón. La verdad, a ti, varón, te va a pedir cuentas sobre tu hogar, sobre tu casa. Entonces no es cualquier cosa. Hay varones, aquí no hay de esos, pero hay varones que dicen, yo no oro, que ore mi esposa. Yo no leo la Biblia, que lo haga ella. Con lo que ella haga, todos nos cubrimos, ¿a poco no? Hay varones que dicen eso, pero te quiero decir algo, así no es. Ese no es el orden de Dios, ese no es el diseño de Dios. Si tú quieres que funcione tu familia, fíjate bien, varón, es que tú seas el principal que busque a Dios. Que tú seas el principal y que tú le digas a tu mujer, vente, vamos a orar. Vente, vamos a leer la palabra, vamos a estudiarla. Eso es lo que Dios quiere y tiene por orden en la familia, porque está establecido que la bendición desciende sobre la cabeza y luego desciende por todo el cuerpo hasta los pies. Entonces, si tú quieres que tu familia sea bendecida, la cabeza tiene que ser la primera. Así decimos, Señor, hazme cabeza y no cola. ¿A poco no decimos? Esa es una de las bendiciones. Tú serás cabeza y no cola. Ok, la cabeza va primero. Va abriendo camino, la cabeza va liderando. Y eso es lo que Dios quiere, que el varón se levante a liderar su familia. Y mujer, tú bien sujeta a tu esposo. Y ahí dice, en todo. Que esté sujeta en todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Okay. ¿Dónde están las mujeres? Entonces, fíjense bien. ¿Queremos familias bendecidas? Amén. Dios solamente bendice sus diseños. El diseño del hombre, el diseño del enemigo, ese no bendice Dios. Solamente Dios bendice sus diseños, aquellos que se sujetan al orden. Si tú quieres bendición para tu casa, si tú quieres bendición para tu matrimonio, tenemos que poner orden para cumplir el propósito de Dios. De lo último, dice así, así también, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Amén. Ahora sí todas las mujeres. Muy bien. También dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Queremos vivir mucho? Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Escucha sus consejos, escucha aquella instrucción que te dieron desde pequeño. Algunos tuvimos la dicha de tener padres. Otros ahorita tal vez no los tengan o desde pequeños nunca los tuvieron. Pero tenemos la palabra de Dios, que es la palabra y el consejo de nuestro Padre Celestial. Entonces, esta es la instrucción y honrar a Dios lo que nos va a traer larga vida. Y dice también, y ustedes padres, eso casi no se dice, pero también, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Entonces, los padres también no tenemos por qué estar haciendo desatinar, diría el pastor, ¿verdad? No los hagan desatinar, no hagamos desatinar a nuestros hijos. Podemos hablarles con amor, con respeto y disciplina, ¿verdad? Está perfecto así tratarlos. Entonces, si queremos ser bendecidos y que nuestras familias sean bendecidas, tenemos que ajustarnos al diseño de Dios. Ahora fíjate bien, en estas tres áreas, en lo personal, en lo familiar y en la iglesia, nosotros como iglesia, ¿qué propósito tenemos? A ver, ¿qué propósito tiene la iglesia? ¿Por qué Dios la creó? Ok, ese es un propósito, es ese, edificarnos. Para predicar el evangelio. ¿Alguien más? Para multiplicarnos, muy bien. ¿Alguien más? Para mostrar su amor, perfecto. Todos esos son propósitos que tenemos como iglesia. Y por ejemplo, también nosotros en lo personal decimos, ¿qué propósito tuvo Dios al crearnos? ¿Tú ya tienes una idea definida de cuál es tu propósito? Decimos, la verdad es esta, que decimos, bueno, sí, en general, como seres humanos, podemos entender que hay un propósito, ¿verdad? Decimos, bueno, el ser humano fue creado, como dice la Escritura, para la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Que a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones, le rindamos a Dios honor, ¿sí? Como una adoración. Eso es para su gloria, para Él. Estamos hechos para que Él se sienta dichoso de tenernos. Para eso estamos, ¿ok? Ahora, también hay otra parte en la Escritura que nos habla algo que es muy, puede ser muy específico. Yo se los voy a leer. Efesios 2:10 dice esto. 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, Dios preparó ¿qué? Buenas obras. Buenas obras, para que tú y yo andemos por esas buenas obras, o sea, para que las realicemos. Dios quiere que tú y yo realicemos esas obras. Si hacemos eso, vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios. Porque para eso nos hizo. ¿Ok? Ahora, a veces queremos saber el propósito que Dios tiene para nosotros, pero porque alguien más nos lo diga.
¿A poco no? A veces decimos, oren por mí para que me digan para qué Dios me creó. ¿Cuál es mi propósito? Pero a veces Dios no nos dice eso. Porque lo que Dios quiere es que tú cumplas tu propósito y Él te va a decir cuando tú estés con Él. Cuando pases tiempo con Él, cuando le busques, cuando estés orando, ahí Dios también te va a revelar tu propósito. Cuando empieces a dar pasos de fe con lo que ya tienes y con lo que ya sabes, Él va a bendecirte y Él va a declarar ese propósito para tu vida. Pero primero necesitas acercarte a Dios. Amén. Porque solamente el creador, el que diseñó el ventilador, sabe exactamente lo que el ventilador necesita para funcionar. ¿Sí o no? Así también para nosotros. Dios sabe exactamente lo que necesitamos para cumplir su propósito. Entonces, somos parte de la familia de Dios también en la iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito? Dijimos, vamos a multiplicarnos, pero es cierto, todas las congregaciones tienen ese propósito. Multiplicarse, compartir la palabra de Dios, ayudar a los demás, manifestar el amor de Dios, todos. La pregunta es, ¿saben cómo vamos a cumplir ese propósito aquí, en Jesucristo eterno, pastor? ¿Cuál es la manera que Dios va a usar para hacerlo? Ok, acá Rosina dice, bueno, tiene que haber coinonía, comunión. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para esta congregación? Ok, muy bien. Cuando tengamos orden, primeramente nosotros. Cuando empecemos a tener orden en lo que Dios está demandando de nosotros. Ok, muy bien. Aquí esto es muy específico, ¿verdad? Porque yo digo orden y cada uno se imagina algo diferente, ¿verdad? Cuando yo les digo, Dios quiere que tengan orden, cada uno piensa en un área en específico, porque cada uno tiene un desorden en alguna área en específico, ¿sí o no? Cada uno tenemos un desorden por ahí, que Dios quiere que empecemos a trabajar en eso para Él bendecirnos, porque esa es la verdad. Dios nos quiere bendecir. Y es por eso que Él insiste tanto. Tú dices, bueno, es que ya esa área, y dale con esto, y dale con lo mismo. Dios te quiere bendecir. Y es una gran misericordia de Dios que no se rinda con nosotros, sino que siga y siga hablándonos y siga mostrándonos y siga usando otras personas para decirnos. Entonces, si Dios tiene ese propósito y por ejemplo en la congregación se nos ha dicho, son medicina para las naciones. ¿Eso a qué se les figura? Ok. A otras personas, llevar la palabra a otros. ¿Quién más? Lo primero que se les venga a la mente, díganlo. O sea, no estamos aquí como... ¿Cómo? Sanidad, ok. ¿Cómo, Mariana? ¿Cómo ves esa sanidad? Sanidad del alma, ok, muy bien. ¿Alguien más? Pues como tranquilidad, ¿no? Como paz. Ok. Por ejemplo, cuando tomas un medicamento es como que calmas tu... Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Liberación, muy bien. A través de las cosas que las personas traen, que puedan ser Sanidad del alma, sanidad de adicciones, sanidad de heridas en el corazón y demás, ¿verdad? Y también, ¿qué les parece sanidad física del cuerpo? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso con nosotros?
¿Sí, de verdad lo creemos? Ok. ¿Y a quién crees que Dios quiere usar para que eso se lleve a cabo? Sí, pero por ejemplo aquí en Jesucristo Eterno Pastor, ¿a quién va a usar? Si tú le dices a Dios, yo quiero, Él lo puede hacer en ti. A veces buscamos que otros los hagan. Decimos, ay, que alguien ore por... ¿A poco no ha pasado que vemos que viene un enfermo y decimos, fulanito, ora por el enfermo? Y dice, pues, tú puedes orar por él. Hagámoslo, porque Dios quiere usar nuestras manos para hacerlo. La verdad es que yo cuando pienso, yo en lo particular, cuando pienso en esta congregación y cuando dicen sanidad para las naciones, yo me imagino una descendencia de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos yendo a las naciones de la tierra a compartir el evangelio, a llevar libertad, a ayudar a los necesitados. Yo me imagino eso, viendo nuestras generaciones y nosotros siendo parte de eso, para bendecir a todos, empezando aquí y terminando, como lo dijo Jesús, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ahora yo te pregunto otra cosa que es más personal. Cuando piensas en tu propósito, sin limitaciones de, es que yo soy esto, yo me equivoco en esto, no. Quiero que pienses sin limitaciones, si no hubiera nada que te parara. ¿Cuál sería el propósito para tu familia y para tu vida? Piensa en algo grande, porque no hay límites. Hermano Roberto, ¿levantó la mano? Sí. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me has enviado a predicar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Eso es lo que venimos a hacer. Amén, así es. Eso es lo que Dios quiere que manifestemos en esta tierra. Somos plantío de Jehová, somos árboles suyos. Entonces, fíjense bien, les decía, piensa en tu propósito, piensa en tu familia. Tu varón, tu mujer, ustedes y principalmente el varón es el pastor de su casa. El varón es el pastor de su casa. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? El varón es el pastor. Así como ustedes ven aquí el pastor, ¿cuál es el trabajo del pastor? Cuida las ovejas. ¿Cómo las cuida? Alimentándolas. ¿Qué más? Llevándoles agüita, llevándolas al agua, sanándolas cuando están heridas. Ok, ese es el trabajo del varón en su familia. Cuidar su familia, buscar el sustento, buscar la protección, la seguridad, ayudarlos a sanar cuando se sientan heridos. Ese es el trabajo del varón. Y la mujer sujeta, apoyando al varón en todo. Entonces, es una gran responsabilidad, porque así como el pastor, lo dice la palabra, que el pastor es a quien va a rendir cuentas de nuestras almas, ¿verdad?
también el varón va a rendir cuenta de nuestras almas, de cada familia. Entonces, no es cualquier cosa. Y piensa, si Dios premiara, a ver esta pregunta, chécala ahí. Si Dios pudiera premiar a tu familia, si tu familia pudiera recibir un premio de parte de Dios, ¿por qué sería? ¿Qué cualidades hay en tu familia que tú dices, Dios podría premiarme por eso? ¿Lo has pensado? Deja de pensar en lo malo y piensa en lo bueno, pues en pocas palabras. ¿Qué cosas hay en tu familia que la hace diferentes a las otras? Porque Dios tiene un propósito para tu familia, que es muy diferente a veces del que está enseguida. Hay ciertas características. Cuando Dios te creó, a algunos les puso más creatividad, ¿verdad? A algunos les puso más como, qué sé yo, como alegría, así, échale más. A otros les puso más concentración, más templanza y diferentes talentos a cada uno, pero tiene que ver con el propósito por el cual fuiste creado. Entonces, por último, la última escritura que vamos a leer y ya para cerrar, Apocalipsis Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está tremendo ese, ¿verdad? Porque al inicio dice dos características. ¿Cuáles son? En el versículo 8 dice, pero los ¿qué? Los cobardes e incrédulos. Para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, hace falta creerle a Dios y tener el valor para empezar a hacerlo, para obedecer lo que Él nos dice. Y aquí dice, los cobardes y los incrédulos, Dios los pone en lo mismo, en el mismo estatus, en lo mismo que al homicida, que al mentiroso, que al hechicero, que al idólatra. Es lo mismo. Probablemente Dios te ha dado talentos y tú ya sabes cuáles son tus talentos. Es más, hasta ha usado a otros para que te los digan. Ay, ven, haz esto, ayúdame en esto. Porque saben que tú tienes ese talento. Pero a veces decimos, ay no, es que me da vergüenza. ¿A poco no? Ay no, es que qué pena. No, yo no. Que lo haga fulano, que lo haga sutano. Aquí dice, los cobardes y los incrédulos no van a heredar el reino de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que sean valientes y que crean a Dios y que le crean a Dios. Créele a Dios para tu familia. A ver, Él te ha dicho que Él va a bendecirte y Él va a prosperarte. Créele a Dios. Tú me vas a bendecir y tú me vas a prosperar. Yo veo que no hay ni por dónde, pero yo te creo a ti, Señor. Y empezar a obedecerle a lo que Él nos dé, las instrucciones que Él nos dé. Es necesario no ser ni cobardes ni incrédulos. Tenemos que dar de lo que Él ha depositado en nosotros. Entonces, ponte de pie, por favor. Santiago 4:17 dice, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Fíjense bien, si tú sabes hacer algo y no lo haces,
Si tú sabes hacer algo bueno y no lo haces, dice Dios, eso es pecado. Entonces, vamos a pedirle a Dios. Y mira, por ejemplo, ahí está el ventilador funcionando. Pero el ventilador funciona, tiene todo en orden, tiene todas sus funciones normales, pero se necesitó de algo más, que es que estuviera enchufado a la corriente eléctrica. Los propósitos de Dios parecen imposibles para nosotros, pero Dios te dijo que Él te daría el Espíritu Santo para poder cumplirlo. Sin Él no podemos realizarlo. Necesitamos estar conectados al Espíritu Santo para poder realizar los propósitos de Dios.